Entonces, para mi primer ejemplo, ¿qué tenemos? Para mi primer ejemplo, tenemos el siguiente circuito, ¿cierto? Y el circuito, ¿qué valores nos está dando? El circuito nos está dando valores de voltaje y valores de resistencia, ¿cierto? Y por último, ¿qué nos está pidiendo que hallemos? Esta pequeña flecha que está en el interior del circuito nos indica la intensidad, ¿listos? Recordemos que la intensidad es la velocidad con la que la corriente circula por el circuito, ¿listos? Y nos está pidiendo que hallemos la intensidad, ¿listos? Entonces, teniendo claro esto, recordemos que el paso a seguir, ¿cuál era? El paso a seguir era, permítanme un momento acá, el paso a seguir era, según como vimos en el ejemplo pasado, para poder usar nuestro triángulo de la electrónica, entonces tapamos con nuestro dedo, en este caso yo lo voy a tapar con el marcador, listo, tapamos con nuestro dedo la variable o la magnitud que vamos a hallar, listos, entonces vamos a hallar la intensidad, ¿cierto? La tapamos y las variables que quedan descubiertas las vamos a usar para nuestra fórmula. Entonces tenemos en este caso que intensidad, que fue el que tapamos, ¿cierto? Perdón. Intensidad es igual a, en este caso, ¿cuál es la variable que está en la parte de arriba? Es voltaje, ¿cierto? Entonces voltaje sobre la variable que está en la parte de abajo, que es resistencia, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Ahora vamos a ver a cuánto equivale nuestro voltaje en el circuito. En nuestro circuito el voltaje es igual a 9 voltios, ¿cierto? Y nuestra resistencia es igual a 3 voltios. ¿Listos? Reemplazando estos valores en la fórmula tenemos que intensidad es igual a voltaje. En nuestro ejemplo voltaje vale 9 voltios y resistencia en nuestro ejemplo vale 3 voltios. 3 ohmios, perdón, acá me equivoqué. Qué pena con ustedes. Recordemos que la resistencia se expresa es en ohmios. ¿Listos? Perdón la equivocación ahí. Entonces ya tenemos nuestro ejercicio a resolver, que es este, ¿cierto? Y tenemos que, recuerden que siempre tenemos que bajar la variable que vamos a hallar, en este caso es intensidad, y resolvemos la fracción, ¿listos? Entonces 9 sobre 3 es igual a 3, ¿cierto? ¿Por qué 9 sobre 3 es igual a 3? Recuerden que para nosotros convertir una fracción en número entero o en número decimal tenemos que dividir el numerador dentro del denominador, ¿listos? En este caso, al dividir 9 entre 3 nos da como resultado 3, ¿cierto? Y recordemos la magnitud, nosotros ya vimos magnitudes hace unas clases, la magnitud que se maneja para medir intensidad. La magnitud que se maneja para medir intensidad es el amperaje. ¿Listos? Eso quiere decir que la intensidad de corriente que circula por nuestro circuito es 3 amperios. ¿Listos? Ahora veamos en este ejercicio que tenemos que hallar. Entonces, para nuestro siguiente ejercicio, lo primero que tenemos que mirar es qué variables están dentro del circuito. Entonces, la primera variable que yo logré identificar fue la resistencia, que es igual a 4 ohmios, ¿cierto? Y la segunda variable es el amperaje, que es de 6 amperios, ¿cierto? O la intensidad. Recordemos que amperios es igual a intensidad, ¿listos? Ahora, a través de nuestro triángulo de la ley de Ohm, vamos a hallar la fórmula para hallar ¿qué es lo que nos toca hallar? Voltaje, ¿cierto? Que es lo que nos hace falta. Entonces,
Al igual que en el ejercicio pasado, como vamos a hallar voltaje, entonces con nuestro dedo, en este caso yo con el marcador, voy a tapar la variable de voltaje. ¿Listos? Y como intensidad y corriente están en el mismo nivel, las vamos a multiplicar. Eso quiere decir que voltaje es igual a intensidad por la resistencia del circuito. ¿Listos? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver los valores con los que ya contamos. Entonces tenemos que la intensidad en nuestro circuito es igual a 6 amperios. ¿Cierto? Y la resistencia dentro de nuestro circuito es igual a 4 ohmios. Por lo tanto, tenemos que el voltaje es igual a nuestra intensidad de corriente, que en nuestro ejemplo es 6 amperios, por la resistencia de nuestro circuito, que en nuestro ejemplo es 4 ohmios. ¿Listos? Por lo tanto, el voltaje total del circuito es la multiplicación entre la intensidad y la resistencia. Y la multiplicación entre la resistencia y la intensidad es 6 por 4, ¿cierto? Y 6 por 4 es igual a 24. En este caso, como es voltaje, lo expresamos en voltios. ¿Listos? No se les olviden las magnitudes que se manejan dentro de la electrónica, y son 3 las fundamentales. Está el voltaje, que lo expresamos en voltios, la intensidad de corriente, que la expresamos en amperios, y por último, la resistencia, que la expresamos en ohmios. ¿Listos? Como en este caso teníamos que hallar voltaje, entonces el resultado lo expresamos en voltios, ¿cierto? Esto quiere decir que el voltaje total del circuito es 24 voltios. Por último, vamos a ver un tercer ejemplo. Para nuestro tercer ejemplo, vamos a ver qué variables están dentro del circuito o dentro del diagrama esquemático. Recordemos que esto es un diagrama esquemático. Entonces, dentro de nuestro diagrama esquemático tenemos la variable de voltaje, que es 12 voltios para nuestro ejemplo, y la variable de resistencia, que es 4 ohmios. Eso quiere decir que en nuestro caso tenemos que hallar la intensidad, ¿cierto? Entonces nuevamente tapamos la variable que tenemos que hallar, que es intensidad. ¿Listos? Y usamos nuestra fórmula. Recordemos, la variable que tapamos es la variable que vamos a hallar. Entonces intensidad es igual a, como voltaje y resistencia no están al mismo nivel, ¿cierto? El voltaje está en la parte superior y la resistencia en la parte inferior, entonces tenemos que hacer una división, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a ver las variables que tenemos. Tenemos el voltaje, en nuestro caso el voltaje es igual a 12 voltios, y nuestra resistencia es igual, en nuestro ejemplo, a 4 ohmios. ¿Listos? Entonces, despejando nuestra fórmula, tenemos que intensidad es igual a voltaje. El voltaje de nuestro circuito es 12 voltios sobre la resistencia, que en nuestro ejemplo es 2 ohmios. Perdón, 4 ohmios.
perdónenme ahí, 4 ohmios, ¿cierto? ¿Listos? Entonces tenemos, en este caso, que la intensidad de corriente total dentro de nuestro circuito, es igual a 12 dividido en 4, y 12 dividido en 4 nos da 3 amperios, ¿cierto? Recordemos la magnitud para calcular amperaje, para calcular intensidad de corriente, perdón, que son los amperios, ¿cierto? Por lo tanto, la intensidad corriente total dentro del circuito es 3 amperios. ¿Listos? Entonces vamos a ver un último ejemplo. Acá nos hizo falta manejar el ejemplo de la resistencia, ¿cierto? Entonces supongamos que para nuestro ejemplo tenemos un circuito que tiene un voltaje de 6 voltios, ¿listos? Y dentro del circuito hay una intensidad de corriente de 3 amperios, ¿listos? Entonces, simplemente miramos la variable que no tenemos dentro de nuestro ejercicio. Dentro de nuestro ejercicio que no tenemos la variable de resistencia, ¿cierto? Entonces tapamos con nuestro dedito, o en este caso con nuestro marcador, acá para mi ejemplo, la variable que vamos a hallar, ¿cierto? Y a través de esta podemos usar la fórmula. Eso quiere decir que resistencia es igual, como el voltaje e intensidad no están al mismo nivel, entonces eso quiere decir que es una división, es decir que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, tenemos que resistencia es igual al valor del voltaje, que en nuestro ejemplo es 6 voltios, sobre el valor de la intensidad de corriente, que en nuestro ejemplo es 3 amperios, ¿cierto? Por lo tanto, la resistencia total que hay dentro de nuestro circuito electrónico es la división entre 3 y 6, ¿cierto? Entre 6 y 3, perdón. Y 6 dividido 3 nos da 2, ¿cierto? Como es resistencia, recordemos que la magnitud para medir resistencia es ohmios. Eso quiere decir que la resistencia total dentro del circuito es igual a 2 ohmios. ¿Listos? De esta manera podemos calcular voltaje, intensidad y resistencia usando el triángulo de Ohm a través de diagramas esquemáticos de electrónica. No siendo más, os dejo por la clase del día de hoy. Vamos a hacer una serie de ejercicios similares a los que hicimos en la clase para entregar como actividad. Muchas gracias, que tengan muy buen día.